Buenas tardes a todos. El Grupo de Investigación y Docencia, Biomarcadores e Inmunidad del Instituto Nacional de Salud Pública, junto con la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado y AMPES-AC, les damos una cálida bienvenida a nuestra semana de concientización sobre la eliminación de las hepatitis virales. Las hepatitis A y E son enfermedades virales que afectan principalmente al hígado. La promoción y educación sobre las hepatitis A y E son herramientas fundamentales para proteger la salud pública, especialmente en regiones con condiciones sanitarias deficientes. La promoción de la salud para la hepatitis A y E tienen como objetivo reducir la incidencia de estas enfermedades mediante la adopción de medidas preventivas. La educación en salud busca proporcionar conocimientos claros y accesibles a la población sobre los riesgos de la hepatitis A y E, su prevención y las medidas a tomar en caso de infección. Por ello, la promoción y la educación en salud desempeña un papel crucial en la prevención, el control y la sensibilización sobre estas enfermedades. El tema es hepatitis A-E y nos acompaña la doctora Graciela Elías Castro Narro, que me permito compartirles y presentárselas. Ella es la doctora Graciela Elías Castro Narro. Ella es médica internista, gastroenteróloga, endoscopista, hepatóloga y trasplante hepático, jefa de patología y trasplante hospital de Médica Sur, médica adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Postpresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, expresidenta de la Asociación Mexicana de Patología, académica de la Academia Nacional de Cirugía, académica de la Academia Nacional de Medicina en México. Es investigadora del Sistema Nacional Nivel 1, profesora titular de gastroenterología de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de gastroenterología de la Universidad Panamericana. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenida a AMPES, su casa, doctora. Muchas gracias, licenciada Magdalena Ferro. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y sobre todo, pues en esta semana de concientización sobre la eliminación de las hepatitis virales, que es sumamente importante y sobre todo me da mucho gusto que estemos en noviembre hablando de este tema porque la concientización de las hepatitis virales pues realmente debe de ser siempre y no nada más en el mes en que se celebran las hepatitis virales. Hoy tengo el gusto de que voy a hablar acerca de la hepatitis A y E. Por aquí ya estamos compartiendo, creo que se ve bien. Perfecto, doctora. Y pues vamos a empezar este tema. Bienvenidos todos. Y aquí podemos ver que tenemos todo este grupo de hepatitis, que es la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, D y E. Y las hepatitis de las que hablaremos ahora es la hepatitis A y la hepatitis E,
que van a tener algunos aspectos en común. Y los aspectos en común son que ambas hepatitis se van a transmitir por vía enteral, es decir, por ingerir alimentos contaminados, porque hay una mala higiene de manos y de esta manera, al ingerir, se van a contaminar y vamos a tener hepatitis A o hepatitis E. La diferencia entre la hepatitis A y la hepatitis E es que la hepatitis A se va a curar, va a dar únicamente una sola forma de hepatitis A aguda y la hepatitis E puede ser y convertirse en una hepatitis crónica. Las otras hepatitis van a tener una vía de transmisión parenteral y se van a hablar de estas en los siguientes días. La hepatitis A se caracteriza porque es un virus RNA de cadena sencilla y que no tiene cubierta y que está formada por una cápside con diferentes proteínas antigénicas y se han descrito 6 genotipos, pero 3 de estos genotipos son los que afectan al hombre. Es importante tener en cuenta que la hepatitis A es la principal causa de hepatitis viral en América Latina y podemos ver que México está aquí observándose como que tiene, pues, que tiene o sea, una prevalencia intermedia, aunque algunos otros países, como por ejemplo el africano, tienen una prevalencia alta. Aquí nuevamente podemos ver que México también se considera como una de las poblaciones, y México y parte de América Latina, que aquí vemos algunas personas de América Latina también en el chat de Sudamérica, que se caracteriza principalmente porque la población tiene una inmunidad alta hacia la hepatitis A. O sea, hay unos anticuerpos elevados de hepatitis A y principalmente se presenta en los niños que son menores, muy, muy alta. De 5 a 14 años, alta, intermedio de 15 a 34 años y más de 35 años, pues baja. Sin embargo, en los últimos años hemos visto, y es importante que podamos nuevamente actualizar esta epidemiología, ya que se ha visto que ha habido un incremento de la hepatitis A, sobre todo en personas adultas. Y esto quiere decir que no a todas las personas les ha dado hepatitis A de niños, y a los que no les ha dado hepatitis A de niños, pues les puede dar de adultos. Y lo malo es que en la adultez puede dar con mayores complicaciones y de una manera más grave. Las tasas de infección son bajas en países que tienen un mayor desarrollo. Se ha visto 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto tal vez se puede deber a que en estos países la vacuna forma parte
de la cartilla de vacunación. En los países de América Latina, en la mayoría, y en México, la hepatitis A no se pone o no viene en la cartilla de vacunación. Y bueno, pues antes se pensaba que como la mayoría de los niños les daba o hepatitis A y les daba de una manera que no era grave, entonces no era necesario pues aplicar la vacuna. Sin embargo, pues actualmente se ha visto que sí han aumentado el número de casos en adultos que son más graves y más prolongados. México tiene una alta prevalencia de personas con el anticuerpo positivo contra virus de hepatitis A, que nos indica una infección previa. Y esto, pues, por una parte es bueno porque las personas que ya padecieron de hepatitis A ya no pueden volver a tener la enfermedad y se crea una inmunidad de por vida. La incidencia es de 16,8 por cada 100.000 habitantes. El grupo de edad más afectado es de 5 a 9 años y la incidencia es 69 por 100.000 habitantes. Con una mortalidad, y fíjense bien aquí la diferencia, que cuando se presenta esta mortalidad es de 0,1 a 0,3 en niños, pero esta mortalidad aumenta de manera importante hasta 1,8% cuando se presenta en la edad adulta y sobre todo en mayores de 50 años. La distribución por edad de las muertes reportadas, como podemos ver en este gráfico muy bien, es mucho mayor en las personas de más de 49 años y esta mortalidad empieza a aumentar de 30 a 49 años. La distribución por edad de los casos reportados, pues es un poco más alta, de menos de 15 años, pero tener en cuenta que la mortalidad es mucho mayor en aquellas personas de mayor edad. Aquí podemos ver que de la hepatitis A tenemos tres genotipos y el subgenotipo puede ser A o B en los diferentes genotipos y podemos encontrar que el genotipo más frecuente en el continente americano es el genotipo 1 y México pues va con más frecuencia de este genotipo también, el genotipo 1. Aquí podemos ver los casos y la incidencia de hepatitis A por año en México del 2010 al 2020 y cómo estos casos pues han venido disminuyendo un poco en cuanto a la incidencia, pero en el 2019 podemos ver otro pico y luego después se ve que baja nuevamente. Pero en cuanto vemos los casos y su distribución por edad, podemos ver como el más frecuente es de 5 a 9 años. Sin embargo, podemos ver este pico que es muy importante de 25 a 44 años y a estas personas hay que tener particular importancia porque las complicaciones son mayores y la mortalidad aumenta. En la población mexicana podemos ver nuevamente en estos gráficos el mismo comportamiento de que la mayoría de ellos se presenta de 5 a 14 años, pero podemos ver este pico de 25 a 44 años y es algo que ha persistido pues a través de los años. Aquí podemos ver en un estudio observacional y retrospectivo de base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia en México en 324.022 casos del 2000 al 2019 y también podemos ver que la tasa de incidencia
de estos casos de virus de hepatitis A diagnosticados y detectados por grupo de edad y año, pues aquí podemos ver cómo hay principalmente la mayoría de los casos que se presentan de 1 a 9 años. Después le siguen los que se presentan de 10 a 19 años y posteriormente los que tienen 20 a 64 años. Pero aquí ya se empieza a ver un ligero aumento a partir del año 2019. Y muy importante también observar que las hospitalizaciones aquí cambian totalmente el esquema, ya que en los que tienen menor edad tienen menos hospitalizaciones en comparación con los que tienen una edad mayor, como por ejemplo aquí podemos ver de 20 a 64 años, como tenemos un aumento importante en las hospitalizaciones registradas en cuanto a la hepatitis A se refiere. El virus de la hepatitis A, como les mencionaba, en cuanto se presenta a mayor edad, más complicaciones y más gravedad de la hepatitis. Y una de las complicaciones más importantes que nos puede dar la hepatitis A es la falla hepática aguda. Y una falla hepática aguda significa que en algunas ocasiones el paciente puede llegar a requerir de un trasplante hepático. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir estas complicaciones es la vacunación. Desde luego, todo esto va a presentarse con un aumento en los costos de esta enfermedad se refiere. La historia natural del virus de la hepatitis A, como se había mencionado, su vía de transmisión es fecal-oral y una vez transmitida la infección, la diseminación aumenta debido a la falta de higiene en general y los viriones van a llegar al hígado a través de la circulación portal y se van a replicar dentro de los hepatocitos. Posteriormente se liberan a los conductos biliares y se excretan en la bilis, lo que va a presentarse como un ciclo entero hepático. El virus puede ser eliminado mediante la cocción adecuada, de tal manera que por ahí también hay que ingerir los alimentos con una cocción adecuada, puede prevenir que se presente la hepatitis A. Se puede adquirir la hepatitis A por el consumo de alimentos o agua contaminados. Y el virus puede ser eliminado mediante la cocción adecuada y la vacunación. La incubación de la hepatitis A es de 15 a 50 días, pero el paciente puede contagiar y puede ser infeccioso 1 a 2 semanas previas del inicio de los síntomas. La hepatitis A se va a caracterizar clínicamente porque puede ir desde una infección asintomática hasta presentarse como una falla hepática aguda, que puede requerir incluso de trasplante hepático y si no es así, pues desafortunadamente puede llegar a la muerte cuando se complica con esta falla hepática aguda. Nuevamente, insistir en que la hepatitis A no progresa a una hepatitis crónica y su inicio cuando se presenta con síntomas es generalmente con fiebre, malestar general, náusea, vómito, malestar abdominal, generalmente es un dolor en epigastrio y puede presentar posteriormente coluria e ictericia. Con menor frecuencia, los pacientes pueden referir prurito, diarrea, artralgias y hasta la presencia de una erupción cutánea. Aquí podemos ver en este gráfico cómo se pueden presentar los pródromos de la hepatitis A, caracterizados por fiebre y malestar general. Desde ahí el paciente ya es contagioso, ya tiene positividad en el ARN, en las heces
Y en este momento, si se llegara a tomar una muestra de sangre en donde se cuantificara el ARN sérico, ya saldría positivo. Posteriormente, estamos hablando en las primeras 4 semanas, se va a empezar a presentar los síntomas ya mencionados y bioquímicamente elevación de las enzimas hepáticas con elevación principalmente de ALT. En este momento el paciente está presentando una hepatitis aguda tipo A y aquí bioquímicamente tendremos positividad de el anticuerpo IgM contra la hepatitis A. El paciente estará con síntomas durante este tiempo, es decir, puede presentar el dolor abdominal, coluria, ictericia, y estamos hablando ya de 8 semanas aproximadamente del tiempo de hepatitis A, y a las 12 semanas podemos ver que empieza ya a disminuir la ALT, empieza a disminuir el anticuerpo IgM contra hepatitis A y empieza a elevarse el anticuerpo IgG contra hepatitis A. Es importante entonces tener en cuenta que las personas que se toman unas pruebas de funcionamiento hepático y que están alteradas, debemos de solicitar el perfil viral de hepatitis A completo y ver IgG e IgM, puesto que si tiene IgM haremos el diagnóstico de hepatitis A aguda y IgG nos indica una infección pasada. La hepatitis A puede dar complicaciones como la hepatitis, como la falla hepática aguda, que es una hepatitis pues fulminante. Sin embargo, entre otras manifestaciones de complicación de la hepatitis A y que se presenta sobre todo en personas adultas, entre el 10 y 20% pueden desarrollar hepatitis recurrente o colestasis prolongada. La hepatitis recurrente se desarrolla hasta en un 12% de los pacientes después de la resolución prácticamente inicial y que se pueden ver las pruebas de funcionamiento hepático ya muy mejoradas y el paciente, pues prácticamente sin síntomas, empieza nuevamente a presentar síntomas y elevación de las enzimas hepáticas, aunque de una forma más leve, es que nuevamente presenta esta alteración. La colestasis prolongada, también la hepatitis A se puede presentar como una hepatitis A colestásica con bilirrubinas que, que van más allá de 5 miligramos y que hay algunas ocasiones que se pueden elevar hasta más de 40 miligramos, con una ictericia muy, muy importante. Además, se acompaña de prurito, de fatiga y se presenta hasta el 5 a 7% de los pacientes manifestándose con ALT y AST casi normales, pero con una manifestación de colestasis muy importante. Entre otras complicaciones, podemos ver que en este estudio que se realizó el año pasado en la raza, en donde se estudió qué complicaciones habían presentado los pacientes con infección de hepatitis A aguda y se encontró que entre las complicaciones cuando se llegaron a presentar, pues era coagulopatía, falla renal, anemia, encefalopatía, trombocitopenia, pancreatitis aguda, hemorragia cerebral incluso en uno de los pacientes, rabdomiolisis e hipertensión intracraneal. Definitivamente este paciente requería de un trasplante hepático. El curso clínico de la hepatitis A podemos verlo muy claramente en este cuadro. La mayoría de las veces, 70%, se presenta en niños de menos de 6 años.
La infección por hepatitis A puede presentarse en un porcentaje bajo de 10 a 20% en adultos. La infección la mayoría de las veces va a ser asintomática con una recuperación espontánea, sobre todo si se presenta en niños. Si se presenta en adultos, en más del 70% de los casos puede presentarse una hepatitis aguda sintomática, y de estas sintomáticas 10 a 20% pueden presentarse como una hepatitis recurrente o una colestasis prolongada. Otro porcentaje bajo, reportado en menos de 5%, pueden presentar una falla hepática aguda, y también esta falla hepática aguda puede requerir hasta en un 35% de los casos trasplante hepático, y si no, desafortunadamente puede evolucionar a la muerte. La hepatitis A también puede dar complicaciones extrahepáticas como las mencionadas anteriormente. La gravedad de la hepatitis A, como ya he mencionado, está relacionada con la edad en la que se presenta la infección, así como en enfermedades hepáticas preexistentes. Es importante tener en cuenta entonces que si el paciente tiene otra enfermedad hepática, como por ejemplo la esteatosis hepática, que es ahora la enfermedad hepática crónica más común en el mundo, puede hacer una sinergia y dar aún un cuadro más grave, o bien en personas que ya tienen alguna otra enfermedad, por ejemplo, la autoinmune. Em, por esto, en todos los pacientes que tienen ya alguna enfermedad hepática, hay que solicitar siempre un panel de hepatitis virales completas, y en caso de que sea un adulto que no que no tenga anticuerpos contra la hepatitis A, pues hay que vacunarlo. Aquí podemos ver que la hepatitis A, el curso habitual es 5 a 7 días de manifestaciones de malestar general, fiebre y mialgias en la fase preictérica. Después puede presentar la ictericia y la coluria de 4 hasta 30 días hasta que llega a la remisión. Los cuadros atípicos se presentan en un 7 a 20% de los casos, pero hay que pensar en ellos, sobre todo si se presenta una colestasis prolongada con bilirrubinas que pueden ir hasta de 40 miligramos por decilitro, y que a veces puede prolongar el cuadro de hepatitis hasta 12 semanas, y en algunas ocasiones, si el paciente está muy sintomático, se puede indicar esteroides a dosis baja hasta que el paciente mejore. Las manifestaciones extrahepáticas pueden llegar a ser incluso manifestaciones neurológicas como mononeuritis, síndrome de Guillain-Barré o mielitis transversa. Algunas otras manifestaciones a nivel hematológico de artritis reactiva, manifestaciones dermatológicas, pancreatitis, desde luego lesión renal aguda y hasta colecistitis acalculosa. Como es una infección viral, pues en este caso no tenemos un tratamiento específico, y lo que se recomienda son medidas generales de apoyo, y en el caso de colestasis prolongada se ha demostrado una utilidad con los esteroides. El ácido urso desoxicólico y la colestiramina se pueden considerar para aquellos pacientes que tienen una colestasis y para controlar el prurito. Si se presenta una falla hepática aguda y tenemos manifestaciones de gravedad, como por ejemplo encefalopatía hepática o alargamiento importante del tiempo de protombina, es importante reconocer temprano estos factores de mal pronóstico para llevar a cabo inmediatamente el protocolo de trasplante hepático,
para que el paciente pueda ser trasplantado. Es muy importante, por lo tanto, la profilaxis para evitar esta infección. Tenemos afortunadamente vacuna. Se recomienda pues vacunar en los niños pues de un año, mayores de un año. Y además de los niños mayores de un año, pues las personas que tienen riesgo, mayor riesgo de adquirir la infección, como por ejemplo hombres que tienen sexo con hombres, personas usuarias de sustancias o bien viajeros a zonas endémicas que tengan anticuerpos negativos. Y todas las personas que tienen y que viven con una enfermedad hepática crónica con anticuerpos negativos deben de ser vacunadas. Las personas embarazadas con anticuerpos negativos, las personas que viven con VIH, factores de riesgo ocupacionales y factores de riesgo de complicación o de infección. Las ventajas de la vacuna es que protege a largo plazo. Es de fácil administración y suministro, y recordar que son eh, dos dosis. La mayoría de los casos, como podemos ver aquí, Habrix y Bacta, y tres dosis cuando vienen combinadas la hepatitis A y la hepatitis B. Finalmente, siempre debemos de descartar la infección por virus de hepatitis A en pacientes con un cuadro clínico sugestivo, con ictericia en estudio o una hepatopatía aguda. La única forma para disminuir su incidencia son las medidas higiénicas y la inmunización. La gran mayoría de las personas se curan solos, pero hay que vigilar datos de alarma para falla hepática aguda, como la encefalopatía hepática y alargamiento de los tiempos de coagulación. El diagnóstico se realiza dentro del contexto clínico y elevación de IgM contra el virus de hepatitis A, y cuando sea posible, todos debieran de tener la vacuna contra hepatitis A. Es importante que tengamos políticas de salud pública para que esta hepatitis disminuya y que todas las personas estén vacunadas contra hepatitis A en caso de no tener anticuerpos protectores, y desde luego contra hepatitis B, que sí viene en la cartilla de vacunación. Ahora vamos a pasar a la hepatitis E, que la hepatitis E pues tiene la misma forma de transmisión que la hepatitis A. Y es importante mencionar que pues el virus de la hepatitis E se descubrió en los setentas en el Valle de Kashmir, en donde empezaron a verse casos de personas con ictericia, y de ahí pues 1.700 muertes entre esos 5.000 casos que se empezaron a presentar de ictericia. Y algo que llamó mucho la atención es que encontraron una mortalidad alta en las embarazadas. Y esto se debió después a una inundación del valle de Kashmir, y fue cuando se descubrió entonces la hepatitis E. En 1983, en un campo militar soviético en Afganistán, se encontraron heces contaminadas en 9 pacientes, y se logró secuenciar en 1990, o sea, es un virus reciente. Se logró secuenciar el primer genoma viral y lo denominaron entonces virus de hepatitis E. El virus de hepatitis C se caracteriza por ser una partícula icosaédrica sin envoltura de 27 a 34 nanómetros, y es un genoma viral RNA. Hay genotipos 8 en total, pero en humanos solamente tenemos del 1 al 4. Puede haber una transmisión
de, de animales, principalmente animales de granja hacia el humano, pero también puede haber una transmisión a través de contaminación en y, y contaminación e ingesta de mariscos que no han sido cocinados adecuadamente, como podemos ver aquí, principalmente las ostras y que en algunas ocasiones se llegan a consumir frías, perdón, crudas. Por ahí puede ser la transmisión fácilmente si llegaran a estar contaminadas. Y como les decía, de algunos animales de la granja también puede haber por ahí una contaminación. Pues más o menos se ha reportado por la Organización Mundial de la Salud 20 millones de infección por virus de hepatitis C, 3.3 millones de casos con síntomas, pero sí 60.000 muertes atribuidas a genotipos uno y 2. Podemos ver como México, de acuerdo a la distribución mundial, es una zona hiperendémica de hepatitis E y el genotipo más frecuente en México es el genotipo uno y 2. Se han reportado también algunos casos de genotipo 3 y podemos ver también que el genotipo 3 es el más frecuente en América Latina, incluyendo México y sobre todo algunas partes de Sudamérica. Se han hecho algunos estudios en México y se encontró, por ejemplo, una de las prevalencias más altas en el estado de Hidalgo de 6.3% y en algunos múltiples estados entre el centro y el sur hasta del 10.5%. En Durango se encontró una cero prevalencia de 36.6% y en embarazadas de 5.7% y en Ciudad Juárez en embarazadas hasta el 1.6%. Se han reportado dos brotes de virus de hepatitis E en 1986 y 1987. Las manifestaciones de clínicas de la hepatitis E, pues se va a caracterizar por una hepatitis aguda con ictericia en 5 a 30% de los casos. En algunas ocasiones puede ser incluso asintomático y va a presentar manifestaciones hepáticas con elevación de las enzimas hepáticas y también puede haber presentarse con manifestaciones extrahepáticas. Aquí podemos ver cómo va a presentar un periodo de incubación de 2 a 4 semanas y posteriormente una hepatitis ictérica, o sea, va a presentarse ya la ictericia con elevación de enzimas hepáticas y también elevación de el anticuerpo IgM para después disminuir y empezarse a positivizar el anticuerpo IgG contra hepatitis E. La hepatitis con ictericia se va a caracterizar, al igual que la hepatitis A, por malestar, por fiebre, mialgias, artralgias, náusea, vómito e ictericia. Y estas manifestaciones hepáticas pueden llegar a presentarse incluso como una falla hepática aguda en 0.5 a 4% de los casos y tener bien presente que en el embarazo puede presentar una mortalidad de 15 a 25% de los casos. Los genotipos que se van a presentar mayormente como de una forma aguda es el uno y 2 y el 3 y 4 se va a caracterizar principalmente por una hepatopatía crónica. O sea, la hepatitis E sí puede dar cronicidad y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Puede dar manifestaciones extrahepáticas como neurológicas o daño a diferentes em, sistemas
como por ejemplo da manifestaciones hematológicas, renales y artralgias, mialgias, pancreatitis. El diagnóstico lo vamos a hacer con alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, pero además vamos a confirmarlo con la presencia de anticuerpos positivos IgM para confirmar una hepatitis A aguda y posteriormente para ver que ha creado anticuerpos la presencia de un IgG. Podemos pedir también un PCR para hacer un diagnóstico confirmatorio o bien detección de anticuerpos por microscopía electrónica. El diagnóstico, nuevamente mencionar que puede hacerse de una manera clínica con la presencia de una hepatitis aguda con ictericia que puede evolucionar a una falla hepática aguda y hasta en 4% de los casos, o bien una persona que ya tiene una hepatopatía crónica que se descompensa, también puede ser descompensada por virus de hepatitis E. En pacientes inmunocomprometidos que presentan elevación de transaminasas, hay que descartar hepatitis E o bien manifestaciones extrahepáticas. Personas que tienen elevación de pruebas de funcionamiento hepático posterior a una transfusión, hay que pedir hepatitis E o bien también cuando hay sospecha de daño tóxico. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a indicar? Pues el tratamiento generalmente va a ser sintomático. Si tiene náusea, tratar las náuseas, el malestar general únicamente y reposo. En caso de una hepatitis aguda E, que sea grave o bien en personas que ya tengan un daño hepático crónico y que se presente una hepatitis E, podemos indicar ribavirina. En caso de que sea una falla hepática aguda, puede requerir de trasplante hepático. Y en algunas otras ocasiones también se han administrado esteroides a dosis baja, con lo que puede mejorar esta hepatitis. Definitivamente, por la vía de transmisión, la mejor prevención es mejorar la higiene, es decir, la ingestión de agua potable, saneamiento de las zonas endémicas y siempre recomendar en nuestros pacientes que están inmunocomprometidos o aquellos que viven con una enfermedad hepática crónica, recomendar siempre evitar el consumo de carne mal cocida y de mariscos. Hasta este momento no tenemos una vacuna en nuestro país ni en América Latina que podamos recomendar, pero sí podemos disminuir esta infección al mejorar la higiene. Finalmente, el virus de la hepatitis E es una causa de hepatitis aguda en el mundo, puede dar cronicidad y las mujeres embarazadas presentan alta mortalidad y aumento de complicaciones en el embarazo. Hay que descartar definitivamente virus de hepatitis E en una persona embarazada que eleva transaminasas. Hay que tener en cuenta que México es un país hiperendémico para virus de hepatitis E y desconocemos realmente la prevalencia de la población porque por ahí están subestimados todavía los casos de hepatitis C. La infección aguda por virus C no suele requerir terapia antiviral, a menos de que sean casos graves. Se recomienda ribavirina y también en la hepatitis E crónica se puede recomendar ribavirina. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí empezamos con las preguntas. ¿Tendrá por ahí su contacto, doctora?
Sí, su correo se electrónico, los puedo por pasar por favor. el chat o... Que no se preocupe, nosotros más adelante publicaremos su correo electrónico para si tiene algún comentario para usted o desean contactarla. Si puede ponerlo en nuestra sala de Zoom, se lo agradeceré Perfecto. muchísimo, doctor. Y en AMPES tenemos un número para preguntas y comentarios y es más 52 55 87 92 46 58. Y vamos a empezar con las preguntas a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom. Si desean hacer su pregunta en vivo, levanten su mano y les damos el micrófono. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera pregunta y dice, doctora, ¿cuáles son datos clínicos de que la hepatitis A y sus complicaciones en el adulto? ¿Y cuánto tiempo debe dar de incapacidad laboral? Bueno, aquí es muy importante la sintomatología que presenta el paciente para la incapacidad laboral. O sea, un paciente, como veíamos de acuerdo al curso clínico que tiene la hepatitis, generalmente se encuentra hasta 4 a 8 semanas con síntomas, malestar general, náusea, ictericia, y en ese momento también el paciente puede ser contagioso. Entonces, generalmente sí pueden ser hasta 8 semanas de incapacidad, pero si el paciente se ve que continúa con mucha sintomatología, que continúa con ictericia, con elevación y alteración en las pruebas de funcionamiento hepático, por ejemplo, elevación de bilirrubinas, nos estará hablando ya de una hepatitis colestásica y a veces puede requerirse pues mayor tiempo de incapacidad y de reposo, que puede ser hasta 4 meses. El paciente no puede irse más allá de 6 meses, pero sí es importante tener en cuenta que sí puede requerirse de esta incapacidad y de estar en casa, y que los pacientes desafortunadamente tienen que hacerlo porque sí de adultos se puede complicar. Entonces, dependiendo de cómo se sienta, si es un paciente que a los 2 meses se siente bien, puede irse a trabajar. Muchísimas gracias, doctora. Aquí es un estudiante de Argentina que le pregunta, ¿qué medidas adicionales deberían implementar para mejorar la normativa de bioseguridad? Bueno, ¿Cómo se... ujú, Son varias, doctora. adelante. ¿Cómo es la misma persona, eh? ¿Cómo se Perfecto. puede fomentar una cultura de bioseguridad en los hospitales más allá del simple cumplimiento de las normas? ¿Y qué papel juegan los recursos económicos y tecnológicos en la implementación efectiva de estas medidas? Bueno, aquí definitivamente debemos de tener políticas públicas, cada uno de nuestros países, y trabajar nosotros desde donde estemos, desde que si este chico que es estudiante, desde donde está, y nosotros, o sea, los médicos generales, los médicos de primer contacto hasta los especialistas, trabajar en todas estas medidas de seguridad, pues hospitalarias o fuera del hospital, que pueden ser medidas de seguridad pues sencillas,
como el lavado de manos, como que se lleve a cabo toda esa higiene, pues en las personas que elaboran los alimentos y, y con esto será suficiente para que no haya un contagio. De verdad que el lavado de manos, la elaboración de alimentos, que estos estén elaborados higiénicamente y bien cocidos, con esto podemos evitar estos contagios. Y la otra cosa es que de acuerdo a cada uno de los países y de acuerdo a la prevalencia y a la incidencia de esta enfermedad, pues definitivamente que se pudiera vacunar a todos. Con eso disminuiríamos mucho la presencia de este tipo de hepatitis. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otro estudiante de medicina, es de México, y dice, ¿cuáles son las medidas preventivas ante la situación de riesgo de hepatitis? Pues en este caso, hablando de la hepatitis A y E, las medidas preventivas es el lavado de manos, es cocinar muy bien la carne, los mariscos, no ingerir nada crudo, lavar muy bien las verduras y vacunarse. Y si nosotros como personas que trabajamos en hospitales o todas las personas que no están seguras si les ha dado hepatitis A, pues tenemos que hacernos unas pruebas o vacunarnos. Y prevenir definitivamente es lo mejor. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar lectura de las que están dejando aquí en nuestra sala de Zoom. Dice Natalia Santana, ¿cómo influye la confección con el virus de la hepatitis D en la progresión y el tratamiento de la hepatitis B crónica? Saludos desde Ecuador. Bueno, aquí la doctora Eira Cerda es la que va a hablar de hepatitis B, pero la hepatitis delta es un virus defectuoso que para poder causar daño hepático tiene que haber hepatitis B. Entonces, una persona que tiene hepatitis B puede adquirir hepatitis delta, ya sea de dos maneras, como una coinfección o como una superinfección. Es decir, una persona que tiene hepatitis B puede sobreinfectarse de hepatitis delta y esa ya es una sobreinfección, pero a veces pueden entrar juntas la hepatitis B y la hepatitis delta y ahí va a ser una coinfección. Definitivamente es más grave la hepatitis delta con hepatitis B que la hepatitis B solita e incluso se ha visto que puede dar más cronicidad y más carcinoma hepatocelular la hepatitis delta y la hepatitis B junta que la hepatitis C. Muchas gracias, doctora. Una más aquí en Zoom. Dice Vero Santoyo. ¿Cómo actúan las condiciones sobre la hepatitis C? ¿Va ligado en cuanto a la mejoría de síntomas? Sí, o sea, aquí la hepatitis C que se trata definitivamente van a mejorar los síntomas. Y de cualquier hepatitis, en este caso de la A y de la E, definitivamente la mejoría en los síntomas nos van a estar indicando que hay una mejoría de la hepatitis seguramente bioquímica. Muchísimas gracias. Una más aquí en Zoom. Dice Cintia. ¿Qué corticosteroide es el recomendado? ¿Y cuántos días de tratamiento es recomendable? Pues generalmente la que va a requerir
tratamiento con esteroides, es la hepatitis A colestásica que nos está dando síntomas y entonces lo que se recomienda es 1 miligramo por kilo de peso y con prednisona es suficiente. Y con prednisona es suficiente. Esa es una de las indicaciones. Si el paciente tiene algunas otras enfermedades, podemos irnos desde 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso. Muchísimas gracias. Aquí Héctor Lazos en Zoom dice, ¿qué transaminasa se eleva más en el VHE para hacer diferencia con el VHA? Pues en las dos hepatitis se eleva mucho más la ALT, alaninoaminotransferasa. Esa es la que se eleva más. Aunque también puede elevarse la AST, que es la aspartato aminotransferasa, pero no se puede hacer una distinción simplemente por las aminotransferasas entre hepatitis A y hepatitis E. Podemos hacer diferencia entre otros tipos de hepatopatía, por ejemplo, en la enfermedad hepática relacionada al alcohol, en que se eleva más la AST, y es aquí porque hay más daño mitocondrial. En cuanto a hepatitis A y hepatitis E, se eleva más la ALT y es más daño citosólico. Y aquí tenemos que pedir forzosamente un panel de hepatitis A y E para saber si es A o es C. Pero, pues, desde luego, la más frecuente es la A. Muchísimas gracias, doctora. Aquí una más en Zoom. Dice Julio Roberto, en producción de alimentos y bebidas, ¿debe continuar trabajando un paciente recuperado de hepatitis B? Sin problema. Puede seguir trabajando en producción de alimentos y bebidas, un paciente recuperado de hepatitis E o un paciente recuperado de hepatitis A. Muchísimas gracias, doctora. Aquí una más. ¿Existe zona gris en las infecciones de las hepatitis? Pues zona gris podemos llamar tal vez esta parte de pródromos o esta parte, pues no hay como que tal cual una zona gris, como que los puede hacer que en las personas que son asintomáticas y que estén cursando con esta hepatitis o que tengan síntomas muy leves, por ahí podemos decir que puede ser esta zona gris, que pueden transmitir la enfermedad. En este momento, pudiera ser en este caso. Muchas gracias, doctora. Aquí un estudiante dice, ¿cuál es el seguimiento a realizar en área rural? Si no, Pues, no ujú. nos aplica, si no nos aplicamos segunda dosis de hepatitis B y accidentalmente nos pinchamos con las agujas después de aplicar una inyección de vitamina APX. Pues si no están vacunados completamente contra hepatitis B, sí puede haber un contagio por ahí de la hepatitis B. Que hepatitis C no tenemos vacuna, pero bueno, también pudiera haber un contagio. Y pues que se haya esta función accidental, sea cual sea lo que estén aplicando, lo recomendable es hacer en ese momento unas pruebas de funcionamiento hepático basales y posteriormente, si estamos hablando de hepatitis C, hay que tomar una carga viral para hepatitis C y se recomienda que se pueda hacer incluso a las 4 semanas. Si en el área rural no tienen eh, o no hay posibilidad de tomar
una carga viral de hepatitis C. Entonces hay que tomar, pues por lo menos a las 12 semanas, un anticuerpo de la hepatitis C, pero sí teniendo siempre la basal para comparar y ver que desde el principio esta persona era negativa. Para la hepatitis B, para hacer este seguimiento, sí debemos de tomar un panel con antígenos y anticuerpos y pruebas de funcionamiento hepático también basal, pero sí debemos de tomar posteriormente eh, nuevamente este panel, si está en la área rural, a lo mejor nada más con antígenos y anticuerpos, pero si tienen la posibilidad también de hacer una carga viral de virus de hepatitis B con DNA, pues hay que solicitarla. El virus de hepatitis B con una punción es mucho más posible que se transmita que el virus de hepatitis C, pero los dos se pueden transmitir y principalmente saber si el paciente con el que se picó uno accidentalmente, pues tenía la enfermedad o algún padecimiento hepático. Muchas gracias, doctora. Voy a hacer la última pregunta aquí que nos han enviado para leerlas de Facebook. Y le pregunta de Venezuela, criterios para indicar elastografía hepática. Ujú. Pues aquí realmente una elastografía hepática se solicita para valorar la fibrosis que tiene un paciente. Entonces, la elastografía hepática generalmente se solicita en hepatopatías crónicas para medir el grado de fibrosis. Entonces, por ejemplo, una persona con hepatitis C, pues sí es recomendable que pueda tener una elastografía de transición si estamos pensando que tiene una hepatopatía crónica. En el caso de la hepatitis A y la hepatitis E, en este caso, pues no se recomienda hacer una elastografía que nos va a salir muy alterada y si quisieran hacerla, pues nos podría servir de seguimiento, pero realmente no la indicamos en estas hepatitis A ni hepatitis E. Y bueno, si es criterio para un problema hepático, como por ejemplo lo que les decía, el que nos está dando actualmente la hepatopatía crónica más frecuente en el mundo, es la esteatosis hepática metabólica y en estos pacientes se les debe de hacer para medir el grado de fibrosis y para medir el grado de grasa hepática. Muchas gracias, doctora. Para ir cerrando, tiene muchísimas felicitaciones, doctora. Muchas gracias y veo Muchísimas. a gente aquí de toda Latinoamérica. De verdad que me emociona mucho ver que están aquí presentes. Así en Facebook, por el teléfono, por todas las áreas me están bombardeando para felicitarla. Estefanía Ramírez Pérez. Una pregunta. ¿Debemos tener el mismo cuidado con un paciente que vaya por, para quirófano y tomar en cuenta el equipo necesario y referirse al gastro ante un paciente prequirúrgico? Pues un paciente que va a ir a una cirugía, si tiene un problema hepático, se tiene que revisar por el gastro o por el internista o por el hepatólogo, pero sí debe de ser valorado si tiene un problema hepático para que vaya a quirófano. Muchísimas gracias, doctora. Aquí, Jackie, buen manejo del tema, excelente ponencia. Felicidades, doctora. Todas estas felicidades y gracias. Excelente su ponencia, doctora. Eh,
en nuestra página de Facebook dice Carmela, excelente exposición y abordaje del tema. Muchas gracias, doctora. Aquí una más, una felicitación y mensaje desde Guatemala, doctora, para usted. Agradecemos. Aquí Estefanía Ramírez pregunta, ¿por qué se debe tomar en cuenta el gastro? Es que no le entiendo bien. Antes, un paciente con hepatitis B. Pues aquí es súper importante un paciente con hepatitis B que sea valorado por el gastroenterólogo, principalmente para que estos pacientes reciban tratamiento si es necesario. Creo que hemos tenido un cambio muy importante en la hepatitis B y pues hace poco tiempo se acaban de publicar las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud y entonces pues los pacientes con hepatitis B deben de tratarse la mayoría de las veces, sobre todo deben de tratarse si tienen una hepatopatía crónica. Entonces, debe de ser valorado por el gastro y debe de iniciar tratamiento si lo requiere para prevenir complicaciones. Y también quiero mencionar que pues con la eliminación de las hepatitis virales, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, se está trabajando en todo el mundo para que lleguemos a la meta. Tal vez no vamos a llegar al 2030, pero sí vamos a llegar a la meta. Y en México les puedo decir que tenemos un gran plan nacional de eliminación contra las hepatitis y que todas las personas con hepatitis B y C pueden ser tratadas en diferentes instituciones, tanto del IMSS como del ISSSTE, hablando de México, como de Secretaría de Salud. Entonces pueden ser tratadas sin ningún problema y deben ser evaluados por el gastroenterólogo. Muchísimas gracias, doctora. Aquí Wendy Sandoval en nuestra página de Facebook dice, felicitaciones, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Guatemala. Muchísimas gracias. Katy, felicidades, doctora. Eh, Luz, gracias por compartir sus conocimientos, doctora. Felicidades. Aquí nomás, Lupe, felicidades. Excelente tema, doctora, y exposición. Muchas gracias. Katy de La Paz, doctora, gracias por compartir sus conocimientos. Excelente ponencia y muy buen tema. Felicidades. Tere Alonso, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Muchas felicidades por su excelente ponencia, doctora. Y así hay un sinfín de felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias. Quedan muchísimas preguntas eh, aquí que, bueno, sabemos que su tiempo es limitado y gracias por estar con nosotros esta tarde. Si nos permite, vamos a hacer entrega de manera virtual de su reconocimiento, doctora. Si nos permite, Muchas vamos a gracias. compartir. Pero antes le recordamos que esto no termina. El día de mañana tenemos a la doctora Eira con la conferencia Manejo Clínico y Terapéutico de la de la hepatitis B. Mañana, 27 de noviembre, a las 6 de la tarde. Los esperamos. Como ven, AMPES se luce con estas invitadas y estamos encantadas de haber encontrado este caminito para este tema realmente tan poco tocado. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento a la doctora Graciela Elia Castronarro, gastroenteróloga, hepatóloga y trasplante hepático, por su excelente participación en la conferencia Hepatitis A y E
en nuestra semana de concientización sobre la eliminación de las hepatitis virales. En su modalidad virtual, hoy, 26 de noviembre, Ciudad de México, y firma por la mesa directiva la licenciada Anayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal de esta mesa directiva, y su servidora. Doctora, pero me acaba de llegar una pregunta. ¿Es posible la eliminación? Totalmente, totalmente, ¿eh? De verdad que hay algunos países que están ya logrando la eliminación para el 2030 y como México lo vamos a lograr. Ha habido un gran avance y tenemos uno de los mejores planes nacionales de eliminación en América Latina y de verdad que sí es un ejemplo y lleva que todas las personas, por lo menos una vez en la vida, deben de realizarse un anticuerpo contra hepatitis C y todas las personas positivas deben de realizarse una confirmación para esta virus de hepatitis C con una carga viral. Si es positiva, el camino que sigue es lo que preguntaba hace un rato la doctora, ver el daño que tiene el hígado y el grado de fibrosis y después de esto dar un tratamiento por 12 semanas. Tenemos un tratamiento que cura la hepatitis C y que en más de 95% de los casos se va a negativizar. Entonces, sí es posible la eliminación y todos debemos de trabajar en tamizar a las personas que tengan factores de riesgo, todos los que han sido transfundidos, todas las personas que que tengan, por ejemplo, si se ha nacido de una mamá que tiene hepatitis C o que tengan algunos factores de riesgo, como por ejemplo usuarios de sustancias por cualquier vía, deben de tamizarse y tratarse. Y la doctora Nancy García, que hablará después de la doctora Eira, de verdad que es una experta en la hepatitis C y que trata diario pacientes con hepatitis C en el ISSSTE, les podré explicar muy bien todo este tema, pero claro que es posible la eliminación. Muchísimas gracias. Como no leí mucho las preguntas y como ahí viene el Día Mundial contra el VIH-Sida, le preguntan cuáles son las complicaciones de hepatitis y el VIH, el SIDA. Pues ahí también hay que tener en cuenta que las personas que viven con VIH se debe de buscar siempre virus de hepatitis C porque comparten las mismas vías de transmisión. Y entonces también son virus que se pueden sinergizar y pueden dar una mayor gravedad a nivel hepático. Se deben de tratar y se pueden tratar sin ningún problema con los tratamientos actuales para ambos, ya que antes tenían muchas interacciones de medicamentos, pero actualmente de verdad que es una maravilla lo que ha cambiado. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en nuestra sala de Zoom, dice Marisol, es muy grato saber que existe una posibilidad de mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por la información. Gracias, doctora. Un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia. Gracias por compartir su tiempo, su conocimiento, su sabiduría y su pasión por este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y le pedimos, por favor, un mensaje para cerrar este gran tarde. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, su tiempo y todas sus preguntas y comentarios. Recordar que lo más importante es la prevención en la hepatitis A y E, una mejor higiene. Es muy importante lavar siempre muy bien
nuestras manos y la elaboración de los alimentos debe de ser higiénica, con alimentos bien cocidos y desinfectados. La vacunación, si tenemos la posibilidad de vacunarnos contra hepatitis A, hay que hacerlo. Y la eliminación de la hepatitis es totalmente factible. Muchísimas gracias, doctora. Aquí están dejando una. Luis Alfredo, ¿qué tan efectivas son las pruebas NAT para la hepatitis? ¿Serán los marcadores no invasivos? Pues la verdad es que se deben de hacer, se deben de hacer para evaluar si este paciente tiene una enfermedad crónica. Pero pues generalmente si queremos confirmar el diagnóstico, pues lo podemos pedir con una carga viral de cualquiera de las hepatitis que son mucho más confiables y efectivas. Muchísimas gracias. Ahí está la respuesta. Em, Luis, ahí está la respuesta. Gracias. Me mandó así como que no dejes de preguntar. Y bueno, y los invitamos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no podemos hacer viral a la doctora con este gran tema? Así que te pedimos por la importancia para lograr esa eliminación, te pedimos que compartas esta ponencia. Alguno de tus contactos le va a interesar y solo tal vez será la luz que ella estaba buscando para dar respuesta a lo que está pasando en este momento. Y solo tal vez logremos mejorar la calidad de vida de una persona o salvar una vida. Solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y los esperamos mañana con otro gran tema. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.